Bienvenidos. En esta oportunidad, el Grupo Los Supremos, integrado por Edgardo José España, Juan Carlos Salinas, Edwin Omar Morales, Jonathan Francisco Irías, Byron Wilfredo Mira, les vamos a hablar de los siguientes temas: los golpes de Estado, la globalización, integración centroamericana SICA, tratados de libre comercio, movimientos sociales, todos estos basados en nuestro país, Honduras. Buenas, el tema a tratar es los golpes de Estado en Honduras. Empezaremos con el primer golpe de Estado que se dio en Honduras, que la fecha fue en 1924. En octubre de 1923 se celebraron elecciones generales en Honduras para elegir un nuevo presidente. Al no alcanzar los candidatos Tiburcio Arias Andino del Partido Nacional y Policarpo Bonilla y Juan Ángel Arias por el Partido Liberal, la mayoría absoluta que el Congreso Nacional exigía, entonces el Congreso no legitimó vicepresidente ni presidente de la República. Los afectados, voy a hablarles un poco acerca de quiénes fueron los más afectados. Principalmente el golpe de Estado de 1924 fue Tiburcio Arias Andino, pues él ganó las elecciones, pero no era una mayoría simple como se da ahora, sino que era que el Congreso requería una mayoría absoluta de la mitad de los votantes más uno. Un ejemplo sería, si eran 200 votantes, tenía que sacar 100 votantes más uno para ser el presidente, lo cual el doctor Tiburcio Arias Andino no lo había logrado. Las causas del golpe de Estado. Número uno, ninguno de los candidatos a la presidencia tenía la mayoría absoluta que el Congreso requería. Debido a esto, tomó una decisión Rafael López Gutiérrez, presidente en este periodo, de permanecer en el poder, en vista de que ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría exigida por el Congreso. Después, concluido su mandato, se proclama dictador. Consecuencias: el general Vicente Tosta se levanta en armas e invita a los demás candidatos que se unan para de esta forma derrocar a Rafael López Gutiérrez. Con este problema se inicia una de las masacres más terribles en Honduras. Se inicia una montonera en 1924 que sitió la ciudad de Tegucigalpa 42 días. El golpe de Estado de 1956. El 21 de octubre de 1956, las Fuerzas Armadas incursionan en su quehacer golpístico, propiciando un golpe de Estado a don Julio Lozano Díaz. Golpe encabezado por el general Roque Rodríguez, director de la Escuela Militar, el coronel Héctor Caraccioli, director de la Fuerza Aérea Hondureña, y el mayor Roberto Galvez Barnes. El 24 de mayo de 1957, en el ejército, fue planificado un golpe contra esta junta militar de gobierno, el cual fracasó y estaba encabezado por el coronel Armando Velázquez Serrata. Las causas: con la finalidad de legalizarse, Julio Lozano Díaz convocó a elecciones el 7 de octubre de 1956 para instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Fueron ganados por amplia mayoría, más de 300.000 votos de diferencia, por el Movimiento Nacional Reformista, liderado por Lozano Díaz. A todas luces hubo fraude. Las consecuencias: el 24 de mayo de 1957, en el ejército fue planificado un golpe contra la Junta Militar. Este intento fue encabezado por el coronel Armando Velázquez Serrata, quien libró un combate con la policía en una de las calles de Tegucigalpa. Luego se refugió en la Embajada de Guatemala. La Junta Militar convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que se realizaron el 22 de septiembre de 1957.
Esta asamblea nombró al liberal Ramón Villeda Morales como presidente constitucional para el periodo 1957-1963. El 19 de septiembre de 1957, la Asamblea Constituyente le concedió a las Fuerzas Armadas autonomía militar, supuestamente en agradecimiento a su gesta de 1956, cuando depusieron a Lozano Díaz. Golpe de Estado de 1963. La administración de Ramón Villeda Morales hizo tremendos esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los hondureños. El gobierno obtuvo fondos provenientes del FMI, Fondo Monetario Internacional, para estabilizar la moneda. Asimismo, se obtuvieron fondos del BM, Banco Mundial, para comenzar la pavimentación de la carretera norte hacia la capital. Mayor atención se le dio a un nuevo Código del Trabajo, el establecimiento de un sistema de seguridad social y comenzó un programa de reforma agraria. Autores del golpe de Estado de 1963. Ramón Villeda Morales, que tomó posesión de su cargo el 21 de diciembre de 1957, fue víctima de un intento golpista en 1959, liderado por el coronel Armando Velázquez Cerrato, que reafirmaba su interés por llegar al poder por esta vía menos elegante. Armando Velázquez Cerrato tenía el apoyo del gobierno de Anastasio Somoza de Nicaragua. Una radio clandestina que operaba desde Nicaragua hacía llamados a la insurrección. El 3 de octubre de 1963, el general Oswaldo López Arellano comandó un cruento golpe de Estado contra el presidente constitucional en ese entonces, que era Ramón Villeda Morales. Causas: supuesta infiltración del comunismo en el país. Las Fuerzas Armadas habían resuelto salvar a la patria e impedir el fraude que se preparaba para las elecciones presidenciales que debían realizarse el 13 de octubre. Consecuencias: el presidente Ramón Villeda Morales, cuyo periodo presidencial debía expirar 80 días después, y Modesto Rodas Alvarado, el favorito en la sucesión, fueron llevados por la Fuerza Aérea al exilio en Costa Rica. El personal de la Guardia Civil del presidente Ramón Villeda Morales, muchos de ellos fueron asesinados y otros llevados desnudos afuera de la ciudad de Tegucigalpa. En zonas rurales se dio oposición al golpe de Estado y lo que hizo la Fuerza Armada fue matar a algunos reos y tirarlos en las calles para sembrar el terror en la oposición. Retiro de la ayuda estadounidense. Obviamente con esto el Estado perdió beneficios en el área económica, social y cultural. Bueno, siguiendo con el tema de golpe de Estado de 1972. El golpe de Estado del año 1972 fue ejecutado por el general Oswaldo López Arellano, viendo que el abogado Ramón Ernesto Cruz, candidato del Partido Nacional de Honduras, iba a ser el ganador. El 4 de diciembre de 1972 volvió a tomar el poder de Estado mediante un nuevo golpe de Estado. En el año 1975, la Comisión de Seguridad e Intercambio de los Estados Unidos expuso un esquema, un soborno de una empresa estadounidense al presidente. En el año 1975, López Arellano fue expulsado del poder en un golpe militar liderado por su amigo, el general Juan Alberto Galvez Castro. Golpe de Estado de 1975. Fue efectuado por el general Juan Alberto Galvez Castro el 22 de abril de 1975. Es nombrado jefe de Estado por la decisión del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas y destituyó del cargo al general Oswaldo López Arellano, principalmente porque su gobierno fue señalado por participar en un soborno por parte de una empresa bananera estadounidense. Fungió como presidente hasta el 8 de agosto de 1978, cuando fue derrocado por un golpe de Estado de una junta militar de gobierno integrado por el general Policarpo Paz García, comandante y jefe de Fuerza del Ejército, Domingo Álvarez Cruz, comandante de la Fuerza Aérea Hondureña, y Amílcar Zelaya Rodríguez, jefe de la CEFUT, Fuerza de Seguridad Pública, es decir, la Policía Nacional de Honduras.
que en ese entonces formaba parte de las Fuerzas Armadas. Golpe de Estado de 1978. Junta Militar de Honduras de 1978 a 1980. Fue el administrador a Honduras al darle golpe de Estado al general Juan Alberto Galvez Castro, comenzando su gobierno el 8 de agosto de 1978 hasta el 27 de enero de 1980. La Junta Militar, que encontraba formada por un triunvirato de los oficiales de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Policarpo Paz García, jefe de la Junta Militar y comandante del ejército hondureño, el coronel de aviación Domingo Antonio Álvarez Cruz, comandante de la Fuerza Aérea hondureña, y el teniente coronel de infantería Amílcar Zelaya Rodríguez, comandante de la CEFUT, hoy en día la Policía Nacional. Golpe de Estado del 2009. La crisis política originó a partir de los sucesos del 28 de junio del 2009. Tuvo consecuencias inmediatas en una consulta promovida por Manuel Zelaya, que se realizó ese día el objetivo de promover la instalación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre de ese año, en las que se llevó a cabo. De haber sido aprobada, los ciudadanos podrían decidir sobre la convocatoria de una asamblea constituyente. La madrugada del 28 de ese mismo año, Fuerzas Armadas al mando del teniente coronel René Bueso allanaron la residencia presidencial para posteriormente detener al presidente Manuel Zelaya. Luego fue trasladado a la base militar aérea del sur de Tegucigalpa para ser llevado finalmente a Costa Rica. En una sesión del Congreso Nacional de Honduras se admitió la renuncia del presidente Manuel Zelaya por una supuesta carta que había redactado el 25 de junio desde Costa Rica. El presidente Zelaya admitió haber presentado tal renuncia e hizo un llamado a la desorden civil. Luego el Congreso resolvió una unanimidad la destitución del presidente Zelaya por considerar que las acciones de gobierno estaban haciendo violadas la Constitución y el ordenamiento jurídico del país, y designó para suceder al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, con el compromiso de que él mismo permaneciera en el cargo hasta terminar el mandato de Zelaya en el 2010. Bienvenidos. En este momento el tema del cual vamos a hablar es la globalización en Honduras. Globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a una gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencias entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas. A través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global. Los factores que impulsan a este desarrollo de globalización en el mundo son los siguientes. Apertura de mercados nacionales, libre comercio. Aquí es donde iniciamos a tocar los temas de exportación e importación de los países. Funciones entre empresas multinacionales. Las empresas extranjeras se fijan en un territorio determinado para poder desarrollar sus productos y por ende obtener mayores ganancias, al mismo tiempo que colaborar al desarrollo de un país. Eliminación de empresas públicas. Aquí ya toma el control básico la empresa privada de los controles que pueden tener sobre el país, siendo un ejemplo de ello la luz eléctrica o el agua potable. Desregularización financiera internacional a favor del libre comercio, esto debido a los tratados de libre comercio. Los beneficios potenciales son los siguientes: mayor eficacia del mercado, que aumenta su competencia disminuyendo el poder monopolista. Mejorar en comunicación y cooperación internacional. Desarrollo científico técnico al ser lucrativo. Mayor capacidad de maniobra frente a las fluctuaciones de las economías nacionales, denominando como fluctuación a todos los cambios que va a tener un valor en una sociedad. Eliminación de las barreras de entrada al mercado laboral, financiero y de bienes y servicios. Podemos tocar aquí en esta parte lo que son el libre comercio de las personas, los comerciantes de un país, lo cual ayuda de igual manera al desarrollo del mismo. Los riesgos de una globalización: irresponsabilidad de las empresas multinacionales, debido a que en su mayoría
evaden los impuestos que cobran dicho gobierno dependiendo de dónde se tenga su empresa. Aumento de desequilibrios económicos, sociales y territoriales. Lo que la empresa privada va a ir buscando es obtener mayor territorio, mayor ingresos económicos, por lo tanto puede ser un desequilibrio para la sociedad en la cual se encuentra. Aumento de la pobreza. Las sociedades de bajos recursos, al no acceder a ellas o al no poder vivir bajo los precios que la misma impone, se ven sometidos día a día aún más a la pobreza. Pérdidas de factores que no se adapten a la competencia. El mercado que no se va adaptando a la competencia de la globalización va perdiendo credibilidad, por lo tanto corre el riesgo de desaparecer. Ahora vamos a hablar de algunas empresas que son importantes a nivel mundial para el proceso de globalización. En primer punto tenemos el Fondo Monetario Internacional. Se dice que fue creado en 1945. Sus estatus declaran como objetivo principal la promoción de políticas sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza. Cabe destacar, además de las diferentes políticas reguladoras y conciliadoras a nivel nacional, el establecimiento del patrón oro-dólar, denominando como la moneda de dólar como el más potencial, el billete más potencial para usarlo de manera internacional. Las críticas a la acción del FMI. El FMI apunta el Estado de no debe otorgar subsidios o asumir gastos de grupos, reestructuración del sistema impositivo con el fin de incrementar la recaudación fiscal. Ha impuesto generalmente la implantación de impuestos. Esta es una de las maneras por las cuales los gobiernos cobran impuestos, las cuales día a día van aumentando o apareciendo nuevos. Eliminación de barreras cambiarias. El FMI en este punto es el partidario de libre flotación de las divisas y de un mercado abierto. Implementación de una estructura de libre mercado en prácticamente todos los sectores de bienes y servicios, sin intervención del Estado, que solo debe asumir en un rol regulador cuando se requiera. Otra de las empresas es el Banco Mundial. Es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. Su propósito declarado es reducir la pobreza mediante préstamos a bajos intereses, créditos sin intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Las críticas que se le hacen al Banco Mundial. El Banco Mundial ha financiado proyectos que provocan daño ambiental masivo. Esto podría ser debido a que no se evalúan bien los préstamos que se hacen, ni evalúan bien dónde va a ser ubicado o desarrollado dicho proyecto, si va a ser factible o no para la sociedad donde se vaya a encontrar. El Banco Mundial favorece los intereses de los países industrializados. Los críticos hallan que se ha favorecido la explotación de residuos peligrosos o tóxicos a países en desarrollo. Se ha favorecido la reubicación de industrias contaminantes de los países industriales en países en desarrollo. Los proyectos del Banco Mundial empeoran las condiciones de los pequeños agricultores. Debido a los proyectos que imponen con nuevas tecnologías por otros países ya desarrollados y vienen a afectar a los pequeños agricultores que con un sistema social monetario más bajo no se ven a la competencia que los nuevos proyectos tecnológicos se imponen. El Banco Mundial ha prestado dinero a gobiernos que violan abierta y permanentemente los derechos humanos. Los proyectos del Banco Mundial han amenazado los derechos de los pueblos indígenas. El Banco Mundial no ha manejado correctamente el rol de las mujeres en desarrollo. La reubicación forzosa de personas y comunidades ha causado sufrimiento y penurías. Bienvenidos. El tema a tratar es el Sistema de Integración Centroamericano SICA. El SICA es un marco institucional de la integración regional centroamericana
formada por los estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana. El SICA cuenta con un grupo de países observadores divididos entre categorías regionales: México, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina. Extrarregionales lo concuerdan China, España, Alemania, Italia, Japón, Australia, Corea del Sur. Permanentes: la OEA, CAN, Mercosur, CARICOM, AEC, UE. SICA. Constitución el 13 de diciembre de 1991 mediante la suscripción del protocolo de la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, OEA, o Protocolo de Tegucigalpa, el cual reformó la Carta de la ODK suscrita originalmente en El Salvador, 14 de febrero de 1951. Formalmente entró en funcionamiento el 1 de febrero de 1993. Actualmente la sede del SICA se encuentra en la República de El Salvador. La creación del SICA fue representada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, ONU, en su resolución A48 del 10 de diciembre de 1993, quedando el protocolo de Tegucigalpa dedicadamente inscrito ante la misma. El sistema se diseñó tomando en cuenta la experiencia anterior para la integración de región, así como las lesiones llegadas por los hechos históricos de su región, tales como la crítica política y los conflictos armados, y los logros de institución y entidades propicias al SICA. Hay partes de la organización con base en esto, y sumando las transformaciones constitucionales internas y la existencia de las regiones democráticas centroamericanas, se estableció su objetivo fundamental, el cual es la realización de integración de Centroamérica para construirla en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo sustentada firmemente en el respeto, tutela y promoción de los derechos humanos. En ese sentido se realizaron los siguientes propósitos: consolidar la democracia y fortalecer su institución sobre la base de existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto y del irrestricto respecto de los derechos humanos. Concretar un nuevo modelo de seguridad regional sustentado en la base razonable de fuerza, el fortalecimiento del poder civil, la supresión de la pobreza externa, la promoción de desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, las herramientas de violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas. Siguiendo con el tema, ahora vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es un conjunto de reglas que los países acuerdan para vender y comprar productos y servicios en América del Norte. Se llama zona de libre comercio porque las reglas que se dispone defienden cómo y cuándo se eliminarán las barreras arancelarias para conseguir el libre paso de los productos y servicios entre las naciones parcialmente. El Tratado de Libre Comercio se basa en principios fundamentales de transparencia, tratamiento nacional y el tratamiento como nación, más favoritismo, como ello representaba un compromiso firme para la facilidad del movimiento de los bienes y servicios a través de las fronteras, ofrecer la protección y vigilancia adecuada que garantice el cumplimiento efectivo de los derechos que proporciona intelectual. El Tratado de Libre Comercio permite que cualquier país o grupo de países trate de incorporarse a él en el término y condiciones convenidos por la Comisión de Libre Comercio, según los procedimientos nacionales
de aprobación de cada país. ¿Para qué nos sirve el Tratado de Libre Comercio? Los tratados de libre comercio son importantes, pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de nuestros productos a los mercados extranjeros de la forma más fácil y sin barreras. Además, permite que aumente la comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el apartado productivo y mejore el bienestar de la población. Objetivos del Tratado de Libre Comercio: promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual, establecer procedimiento eficaz para la aplicación del Tratado de Libre Comercio y para la solución de controversias. También fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral entre otros países amigos, eliminar barreras que afectan a merced el comercio, ofrecer una solución a controversia, establecer procesos efectivos para la estimulación de producción nacional. ¿Por qué el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Porque es el país que compra más producto hondureño, lo cual genera empleo e ingresos para nuestro país. Porque Honduras necesita reemplazar la caída de ventas, exportaciones hacia los países vecinos con ventas a mercados grandes, dinámicos, con alta calidad de compra y acceso a nuestros bienes. Porque debemos buscar que otros productos distintivos al café y al banano, los cuales Honduras ha vendido tradicionalmente al exterior, tengan un mercado permanentemente y sin barreras para generar más empleos y bienestar a la población. ¿A quiénes beneficia el Tratado de Libre Comercio? Beneficia a la nación, a los empresarios y a los habitantes del país que lo realizan, porque permite abrir las fronteras comerciales, obtener una nueva fuente de recursos y abastecer los costos de los productos y servicios. El Tratado de Libre Comercio puede incrementar la eficiencia económica si la creación del comercio supera la posibilidad de desviación del comercio. El Tratado de Libre Comercio amplía el comercio y lo promueve, la eficiencia, el ingreso real, la población aumenta y esto es dinámico. El definitivo se dará a través de las mayores tasas de crecimiento económico que renunciarán a la pobreza absoluta, generando un ingreso precavido ascendente. ¿Por qué comercializan los países? Los países comercializan por varias razones, entre ellas porque ninguno puede producir todo lo que necesita, es decir, cuando un país no produce lo necesario para su alimentación, salud, bienestar o seguridad de su población, entre otros. Bienvenidos. El tema de movimientos sociales en nuestro país da inicio con las manifestaciones obreras, de la cual decimos que un movimiento social puede entenderse como la agrupación informal de individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones políticos-sociales que tienen como finalidad el cambio social. Los movimientos sociales, como estructura de cambio social, tienen su origen en la crisis de las organizaciones de izquierda socialdemócrata y del socialismo real, principalmente partidos políticos y sindicatos. Surgen como modelo de organización de colectivos fundamentalmente marginales que luchan dentro de un campo político más o menos concreto. El movimiento obrero hondureño, para el 2011, la clase social cumple más de 140 años de haberse comenzado a organizar. Desde sus inicios, allá por 1869, las condiciones de vida en las minas de San Juancito eran las extremas miserias y sufrimientos. Esto dio origen a los primeros movimientos huelguistas y las primeras organizaciones de carácter obrero en el país. A estos movimientos de huelga, la respuesta estatal fue de represión y cárcel a los trabajadores. Causas. El proceso de toma de conciencia de los obreros, es decir, de la comprensión de los intereses opuestos que existen entre ellos
y el capitalista comienza en el puesto de trabajo, mientras que el artesano, al ser propietario de sus herramientas y el producto final de su trabajo, sí tiene un interés directo en el proceso de producción. El obrero, en cambio, no tiene ningún interés personal en el mismo. A él no pertenece el producto final de su trabajo. La mercancía producida por la venta, el trabajo asalariado, aparece ante el obrero como la condición opuesta, como la única manera de obtener sus medios de vida. 11 años después, en 1944, se creó en Guatemala el Partido Democrático Revolucionario de Honduras, que tenía como objetivo derrocar la dictadura de Carías mediante el movimiento armado. En el año 1949 surge el Comité Coordinador Obrero, organización que unifica a los diversos sectores obreros. A pesar que el sector bananero se encontraba al margen, fue la primera en exigir la emisión de un código laboral, leyes de protección a la niñez y otras reformas en beneficio de los trabajadores. Movimiento estudiantil. Como muestra de que en Honduras solo a través de la organización puede lograrse el respeto de los derechos, el resurgimiento del movimiento estudiantil ha comenzado a dar frutos. La lucha organizada que desde inicios de mayo desarrollaron los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras comenzó a dar resultados el pasado 7 de junio, cuando la Comisión de Transición de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras acordó suspender las multas por repitencia de materias. El 10 de mayo, centenares de estudiantes del Centro Universitario Regional del Norte se organizan para protestar contra una multa de 50 lempiras por unidad valorativa que las autoridades universitarias trataban de imponer a los estudiantes que repetían materia. Por su parte, los estudiantes de secundaria también se han mantenido por varias semanas reclamando la dotación de mobiliario, pago del bono por transporte, equipo por los talleres, construcción, ampliación y mejora de edificios, beca por excelencia académica, seguridad y ambiente saludable, entre otras demandas. En las protestas participan los colegios oficiales de las principales ciudades del país, quien ha realizado diferentes tipos de manifestaciones que van desde marchas, toma de instalaciones educativas y hasta la toma de puentes y carreteras. Entre los movimientos estudiantiles tenemos el FEUH, el MV, el FRU, el FUND y el FUUD. El FEUH, el 25 de julio de 1925, en la Asamblea General, quedó constituida la Federación Universitaria Hondureña, la que años más tarde sería la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras. En 1952, la FUH adquiere personería jurídica. El MUV, que es el movimiento universitario vanguardista, formado por liberales y reformistas provenientes del Partido Nacional. El FURU es el Frente de Unidad y Renovación Universitaria, formado por partidarios nacionales del general Carías, y el FUD, que es el Frente Unificación Democrática, fomentado por los liberales y elementos democráticos revolucionarios con tendencia marxista. A inicio de los años 80, desarrollaron un plan de secuestro y aniquilamiento de los opositores políticos. Además, contaban con asesoría de la Contraevolución Nicaragüense, agrupada en el JDN-FDN y de las Fuerzas Armadas. Muchos de sus integrantes fueron miembros del batallón Contrasurgente 316. El FRU, en 1956, se funda este movimiento universitario en forma permanente y con una base ideológica de avanzada, siendo uno de los fundadores Jorge Arturo Reina. En 1958, la FEUH, presidida por Elvin Ernesto Santos, solicita reformas a la ley orgánica de la universidad en el sentido de dar paridad estudiantil profesional de los organismos de gobierno de la misma. En 1960, el MV y el FURU
se unen para formar el FUUD, Frente Unido Universitario Democrático, proclamándose fascista y denominado la FEUH durante el periodo 60 a los años 80. El movimiento magisterial. Los inicios de la organización magisterial en Honduras se remontan en marzo de 1895 con la fundación en Tegucigalpa de la Academia Central de Maestros, la que tenía por objetivo proporcionar el mejoramiento del docente. Este tipo de organizaciones se generalizó en el país, quedando legalizadas con la emisión del Reglamento General de Institución Primaria el 30 de mayo de 1898, caracterizada por el académico y no reivindicativo. La Academia Central de Maestros subsistió hasta el año de 1936. A partir de 1916 nació el seno del Magisterio Nacional, una organización caracterizada mutualista, mentalidad que se extendió entre el magisterio entre 1916 y 1963 y se caracterizaba por el hecho de que los educadores se asociaban para desarrollar actividades de ayuda mutua en la que conscientemente a su preparación y prestigio profesional. A esta se le llamó sociedades de maestros. La primera de ellas fue la Sociedad Copaneca de Maestros, generalizando posteriormente en todo el país. En 1928 se fundó en Tegucigalpa la Sociedad Magisterial Nacional, primera organización de docentes reconocida oficialmente por el Estado, según Acuerdo Ejecutivo número 1084, el 1 de diciembre del mismo año, participando en ellas los educadores más destacados de la época como Saúl Zelaya Jiménez, Víctor Ardón, Miguel Morazán Dolores, Ayesta, Carmen Catena, entre otros. El primer colegio magisterial hondureño de maestros fue el PRICMA, fundado en septiembre de 1962. Le siguió Acción Magisterial Hondureña, llamándose Colegio Profesional Acción Magisterial Hondureña, el 27 de octubre de 1962. Y finalmente la Sociedad Magisterial Nacional, adoptada por el nombre de Unión Magisterial COPRUM, el 16 de marzo de 1963. Las estructuras organizativas, producto de la huelga del 63, sirvieron de base para el PRICMA. Su función con el rebautismo Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma, inaugurándose así una fase en el proceso histórico del magisterio denominado gremialismo. El Colprosuma fue bautizado formalmente en su primer congreso ordinario el 17 de septiembre de 1963. En nuestro país se encuentran en nuestros días las siguientes organizaciones magisteriales, como ser el PRICMA, que es el primer colegio magisterial hondureño de maestros, el Colprosuma, que es el Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, y el COPRUM, el Colegio Profesional Acción Magisterial Hondureña, entre otros. Los movimientos o organizaciones sociales son de gran importancia en nuestro país, ya que por medio de esto se logran y alcanzan todos los objetivos necesarios para la sociedad. Por medio de esto, nuestra sociedad sí ha podido mantener y alcanzar algunos beneficios, tanto como económicos como institucionales. Como sabemos, toda enseñanza tiene su evaluación y para la cual le dejamos la siguiente evaluación. Les agradecemos por su atención. Esperamos que la información sea de útil desempeño.